Bienvenidos a DJ Jim, yo soy Alex Pimentel y en esta clase vamos a ver un resumen de todo lo que hemos aprendido en este módulo, que es cómo vamos a entender nuestro equipo, que en este caso es la DDJ 200 y nuestro programa Rekordbox. Así que empezamos, bienvenidos. Así es, DJs, el día de hoy vamos a empezar con este pequeño resumen, ya que hemos visto muchas cosas de nuestra DDJ 200. Así que ya saben, lo primero que tenemos que hacer es sacarla de nuestra caja, y es muy importante, y este es un tip que se los dejo a todos, y todos mis estudiantes siempre lo ponen en práctica. Dejen en su escritorio su controlador, tápenlo con una toalla, tápenlo con algo que los pueda proteger del polvo, y dejen su computadora ahí mismo para que sea más fácil que ustedes simplemente conecten su controlador o ya esté conectado y le den, puedan empezar con Rekordbox, empezar a tocar. Esto les va a ahorrar mucho tiempo, ya que muchas veces dices, ay, qué flojera sacar mi controlador, o está debajo de la cama, o simplemente no sé dónde quedó, mi mamá lo dejó en la parte de arriba. Entonces esto sí es muy importante que lo dejemos ya establecido para que sea más fácil que podamos practicar. Así que vamos a empezar conectando. Como ya sabemos, solamente necesitamos nuestro cable de USB, lo conectamos siempre viendo, ya saben que tiene dos hoyitos, siempre viendo hacia la parte de arriba, y nuestro controlador pues ya lo conectamos aquí. Esperamos a que se encienda, ahí vemos que están todas las luces, y vámonos ahora a la computadora. Como podemos ver, en la computadora simplemente buscamos el programa y lo abrimos. Vamos a esperar unos segunditos en lo que está leyendo las pistas. Y esto es muy importante, ya que todo lo que estemos haciendo en nuestro programa y todas las canciones que nosotros carguemos en Rekordbox se van a guardar en un archivo, en una carpeta que se llama Pioneer. Entonces sí es muy importante que esa carpeta jamás la muevan, ya que si mueven esa carpeta del lugar, toda la información, porque tiene información que solamente Rekordbox puede leer, si ustedes la mueven o si mueven las canciones que ustedes están utilizando, entonces se va a perder toda la información. Si estamos grabando algunos hot cues, los cues como ya los hemos visto, los loops, todos esos se van a borrar. Entonces sí es muy importante que no muevan nada de la carpeta de Pioneer, porque sí es como fundamental, es la raíz de nuestro programa. Entonces vamos a empezar y vamos a checar que aquí vamos a quitar el modo de sampler y vámonos a la clase. Es muy importante, como ya sabemos, las canciones las podemos cargar así de sencillo. Mientras más rápido carguemos y tengamos nuestras canciones ahí, Rekordbox las va a reconocer súper de volada, y esto va a servir más fácil. Esto te va a ayudar para que puedas trabajar más rápido. Entonces, lo que vamos a ver de repaso el día de hoy es cómo es muy importante que chequemos siempre la salida. Entonces, al momento de que prendamos nosotros nuestro Rekordbox, vámonos al que es como un tornillo, y nos vamos aquí donde dice audio. Aquí ya saben, aquí podemos sacar el audio para la computadora, que en realidad no necesitamos bocinas. Le ponemos, yo tengo Macintosh, entonces me va a aparecer Built-in Output. Y si ustedes tienen alguna Windows, pues simplemente te va a aparecer ASIO. ¿Eso qué va a hacer? Que va a sacar el audio por la computadora. En este caso, si ustedes quieren sacarla por el cable, le ponen aquí en AirParrot. Pero en este caso vamos a dejarlo con el audio de la computadora. Entonces, ya una vez que chequemos esto, vamos a verificar y por supuesto vamos a cargar las canciones. Cuando ustedes quieran empezar, simplemente es muy importante que chequemos que esté funcionando bien nuestra controladora. Y ya una vez de que empecemos, pues va a ser muy fácil que sabemos que nuestro controlador está trabajando junto con Rekordbox. Ahora, ¿qué es lo que hemos aprendido? Lo que hemos aprendido en estas clases es a ponerle play, que está en esta parte aquí. Le ponemos play y subimos. Y esto nos va a ayudar mucho a saber reconocer el audio. Siempre empiecen desde cero con nuestro fader, que es este. Y le vamos subiendo poco a poco, ¿ok? Eso es fundamental. ¿Cómo tiene que estar nuestro crossfader? Nuestro crossfader siempre déjenlo en medio, porque si lo dejamos de un lado,
solamente va a sonar el deck número 1. Entonces si lo dejamos en medio, van a sonar tanto este como este. Y si lo dejamos de este lado, pues vean cómo se va el audio. Entonces siempre déjenlo así. Aquí no he cargado nada. Ahora también vamos a dejar estas tres perillas son las del ecualizador, como aquí lo dice, ecualizador. Entonces siempre déjenlo a las 12 del día, como se marca aquí, y como nosotros las personas que trabajamos con audio se conoce como flat. Entonces si yo te pido que pongas tus ecualizadores en flat, los vamos a dejar justamente así como están, a las 12 al mediodía. No que estén así ni que estén así, porque vamos a estar saturando las frecuencias. Ya saben, agudos, medios y graves. Estos son lo que se conoce como bajos. Aquí tenemos las vocales y los sintetizadores, toda la parte como interesante de las canciones, y aquí está el brillo de nuestras canciones. Entonces ya sabemos que estas tres siempre tienen que estar aquí, y nuestros cortes de frecuencia, en este caso que se llaman filtros, los vamos a dejar también en medio a las 12 del día, porque vean, si los dejamos así, vean cómo se escucha, y también si lo dejamos del otro lado, casi no se escucha. Entonces esto es fundamental que siempre lo tengamos aquí. Nuestro pitch, que esta es la velocidad de la canción, ya saben, si la queremos hacer lenta, aquí tiene un símbolo de menos. Si la queremos hacer más rápida, la llevamos acá hasta el punto de máximo. Pero siempre vamos a dejarlos aquí, ¿ok? Entonces no le muevan. Y esta parte también vamos a dejarlo siempre así. Y recuerden, si tocamos nuestro jog, se va a detener la canción, pero si tocamos el anillo del jog no va a pasar nada, ¿ok? Entonces esto es muy importante, reconocer lo que es el jog wheel y el anillo del jog wheel. El anillo, digamos, es como el que va por afuera, como el que utilizan nuestros papás. Ahora, ya saben para qué sirve este botón, y es el cue. Entonces, si no tienen ningún cue guardado, se va a regresar hasta el primero, ¿no? Entonces, si queremos guardar uno, entonces lo buscamos con el jog wheel, donde quieran, y le damos play, le damos cue para que se grabe. O si queremos irnos más adelante de la canción, le ponemos shift y nos vamos hasta donde ustedes quieran. Ahora sí que el infinito es el límite. Vamos a buscar una por acá. Esta está padre, por aquí. La vamos a guardar. Así de sencillo. Ahora, vámonos a la computadora. En la computadora va a ser muy fácil, ya que en esta parte nada más, la parte de abajo, recuerden, nada más vamos a tener esta sección cuando conectemos nuestro DDJ 200. ¿Por qué? Porque nuestro controlador no tiene estas perillas, estos botones, estos pads. En su controlador usualmente los tendría aquí, como la tiene la DDJ 400. Vamos a ver si se ve aquí. Acá las tenemos estas, pero no pasa nada, los tenemos aquí en nuestra pantalla, los tenemos aquí hot cues. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo seleccionado hot cue? Pues bueno, voy a poder grabar, miren, se va a poder grabar. Si queremos borrar un hot cue, con shift y lo volvemos a presionar. Ahora, vamos a grabar otro hot cue que sea un poquito más por acá. Vamos a grabar este. Y lo borramos. Ok. Ahora, ¿qué pasa con el beat jump? Con el beat loop. El beat loop lo vamos a seleccionar. Ya sabe que se va a regresar si lo seleccionamos. Así. Y se va a regresar. Lo hacemos más largo o más corto. Y si ustedes lo quieren quitar, simplemente lo vuelven a seleccionar. Este es el beat loop. Ahora los efectos. Los efectos, como ya les había dicho, hay que tener mucho cuidado, ya que, miren, este es el roll. Mientras menos los utilicemos, mejor. Este es nuestro sweep, que simplemente aquí le cortó las frecuencias altas. Vámonos ahora con el flanger. Suena como si estuviéramos en un avión, algo muy espacial. El break. Simplemente te va a bajar todo, pero la canción va a seguir corriendo. Nuestro eco. No se escuchó tanto. Vamos a cambiarle luego las
los presets. Ahí sí se escucha el eco, lo voy a quitar. El reverb, como un reverb de arena. Y el eco. Ok, entonces están muy padres que tengamos estos efectos porque podemos jugar con ellos, pero recuerden, no hay que abusar de ellos. Y aquí tenemos una segunda, se podría decir que es como una segunda página, y de igual manera los podemos utilizar, pero simplemente no hay que abusar de ellos, como ya les había dicho, ¿no? Entonces, esta es la parte, y bueno, los samplers en realidad no los vamos a utilizar. De hecho, miren cómo al momento de que cambiamos, parpadea. Así, aquí cambiamos a BeatLoop, parpadea nuestros pads, nuestro hot cue también. Y pues bueno, si queremos ver los samplers, recuerden que hay que activarlo desde acá. Y aquí ya se pueden grabar. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, sí es muy importante que repasemos todo lo que hemos aprendido, tanto en la controladora como en nuestro programa Rekordbox, que es muy importante que estemos practicando. Y por supuesto, del otro lado lo vamos a encontrar aquí. Si tenemos hot cues, miren, ahí está. El beat loop también empieza a parpadear, nuestro pad, nuestros pads de efectos y el sampler. Simplemente está del otro lado. Entonces, esta parte es muy importante que nosotros lo chequemos y que sepamos en dónde está cada función. Por esta parte ha sido todo, nuestra clase finaliza aquí. Yo soy Alex Pimentel y continuamos con más.